Antes de entrar en estudio me gustaría indicarles unas herramientas que yo uso en internet para poder entender mejor el significado de ciertas palabras en inglés o traducirlas o aprender su pronunciación. Hay ocasiones también en que hay unas palabras que son modismos locales, entonces no se entiende a veces qué quieren decir. Igual como pasa en español, hay un modismo que uno dice y significa algo. Entonces, hay varias herramientas y formas de encontrar sus significados en lo que viene a ser palabras en inglés, pero yo normalmente utilizo estas que están acá. Entonces, pueden seguir y les paso a explicar. La primera que utilizo es básicamente un diccionario que tiene varias alternativas, varias opciones. El diccionario le da algunas traducciones que es inglés a inglés o inglés a español. Y tiene muchas otras opciones más, ¿no? Entonces, el sitio web es de freedictionary.com. Entonces vamos a hacer un pequeño ejemplo aquí rápidamente. Por ejemplo, veamos esta palabra aquí. Entonces, tiene autocompletación, ¿no? Esta de acá es la que me interesa y normalmente se dan cuenta si es que están en el curso adecuado porque les aparece aquí una banderita. Esta es la bandera de Inglaterra, pero lo que quiere decir que la palabra que están viendo es en idioma inglés. Entonces, porque depende de qué busquen, les va a, a salir qué idioma es, a qué pertenece este diccionario, es muy amplio. Pues no sé si me invento alguna cosa aquí. Por ejemplo, esto. Entonces hay varias opciones. Que es esta palabra de acá, hay en varios idiomas y tiene diferentes significados. A nosotros solo nos interesa lo que es inglés y español, entonces no hay muchas vueltas que darle, ¿no? Pero el diccionario tiene muchas opciones. Vamos con esta palabra de acá. La palabra principal que estoy buscando es esta, ¿no? Se descompone, en este caso el diccionario encuentra de que hay varias alternativas. Es un verbo en cuanto se descompone esta palabra. Entonces tiene esta que viene a ser un verbo, pero la palabra que yo estoy buscando es esta, ¿no? Entonces aquí está la traducción de lo que es. Y es muy bueno acostumbrarse a traducir inglés de inglés. Entonces leer qué significa y tratar de aprenderlo de esa forma. Se puede a veces hacer más fácil tratando de leer lo que dice y sacar la conclusión de qué podría ser en español. Pero a veces puede ser un poco difícil. Entonces, al final de la sección tiene también la traducción en español. Aunque a veces no es muy avanzado, entonces por eso es que yo utilizo otro sitio web para eso. Pero bueno, en definitiva, algo que me gustaría recalcar es que aquí, cuando hay un verbo, inmediatamente esta sección de acá abajo les indica a ustedes, esta sección de aquí les indica a ustedes los tiempos de ese verbo. Entonces, ustedes dicen, este es el verbo, pero es importante en inglés saber cuál es el tiempo pasado, cuál es el tiempo pretérito de ese verbo. Entonces, siempre hay que aprenderse esas tres formas, el verbo en tiempo presente, el verbo en tiempo pasado y el verbo en tiempo pretérito, o le llaman también presente perfecto. Entonces, por ejemplo, un verbo, digamos, conducir. Entonces, ¿cómo sé yo cuál es el tiempo pasado de ese verbo? Entonces está aquí y el tiempo pretérito está acá. También tiene la conjugación con ing y la adicional que es para cuando se trata de, ustedes saben, personas como es él, ella y eso. Entonces ahí tiene esa variación. Entonces esta sección de aquí abajo ayuda mucho para saber. Entonces, volviendo a la palabra anterior, eh, y para introducir la siguiente herramienta, sucede que también, si es que es una palabra nueva, por ejemplo, es difícil saber cómo en realidad se pronuncia.
Entonces aquí este diccionario brinda algunas ayudas, pero puede ser que no sea muy claro. Algunas veces sí lo pronuncia bien, pero otras veces a mí personalmente me quedan dudas. Este icono que ustedes ven aquí a continuación de la palabra, que tiene un parlantito azul, normalmente tiene una pronunciación más natural, mientras que las banderas que ustedes ven acá arriba tienen también un pequeño icono de un parlante, son más robotizadas y ese es el problema, que uno no puede confiar en estas pronunciaciones que están acá, porque no es algo tan natural, entonces hay que estar seguro de cuál es la pronunciación correcta. El problema de acá que tengo eh, esta pronunciación es que yo estoy buscando por esta palabra en realidad, la pronunciación de esta palabra, y aquí no está. Entonces, pero no está de la forma naturalizada como me gustaría que es esto. Pero vamos a intentar. Por ejemplo, este de aquí. Esta es la pronunciación como lo hacen en Estados Unidos. Bereavement. Entonces, es una pronunciación como robotizada, como les digo. Bereavement. Ahora la otra es una pronunciación como lo hacen en Inglaterra. Eso es interesante, pero es lo mismo. Tiene un problema de robotismo o robotizado. Bereavement. 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 El de acá es más natural, pero no es la palabra que quiero, es el verbo que surge de bereavement. Bereave. Ese es más natural, suena mejor. Pero entonces, ¿qué hago? Copiamos esta palabra y vamos al siguiente sitio web, que es este de aquí, howjsay. Entonces es howjsay.com. ¿Sí? Aquí podemos colocar la palabra y este diccionario es extremadamente amplio, es grandísimo. Bueno, no es una herramienta que ayuda a pronunciar, ¿no? Entonces colocan la palabra y les da las opciones. Esta de aquí es la que nos interesa. Bereavement. Entonces esta sí es una pronunciación muy natural. Bereavement. Y esta es la otra alternativa. Bereavements. ¿Sí? Entonces hay otra situación que sucede es que hay palabras en inglés que se escriben igual, pero no se pronuncian de la misma forma. O palabras que tienen significado eh, único, pero depende de cómo se la use, puede ser un verbo o un sustantivo. Entonces, vamos a dar un ejemplo aquí. La palabra wind. ¿Sí? Normalmente ustedes debieron aprender que esto es viento, pero también tiene otro significado y ahí es cuando cambia la pronunciación. Este diccionario sí indica eso. Aquí están las dos pronunciaciones. Entonces vamos a ver el primero. Wind. Y ahora el otro de acá. Wind. Si ven, se escribe de la misma forma, pero se pronuncian diferente porque tienen diferentes significados. Esto de aquí es como envolver. Y si es que no tuviera estas pronunciaciones acá, pues para eso también está esta herramienta que les estoy indicando. Es muy buena porque explica cuáles pueden ser las opciones de pronunciación. Wind, noun, or wind, verb. Ahí está. Wind, noun, or wind, verb. ¿Sí? En el caso del verbo se pronuncia de una forma y si es un sujeto se pronuncia de otra forma. La otra herramienta que les quiero indicar es este de aquí. Hay veces en que a mí me ha sucedido que quiero saber cómo se dice algo en inglés y hay, no es tan fácil poderlo encontrar si es que uno no tiene los medios. Entonces, para eso utilizo esta herramienta de aquí. Eh, Vamos a suponer cumpleañero. ¿Ok?
Entonces, esta es una palabra que yo quise hace tiempo saber cómo se decía. Y aquí pues lo explica, ¿no? Básicamente no existe una sola palabra en inglés, se compone de dos, depende de qué persona sea. Entonces en este caso es birthday boy o birthday girl. Puede ser también birthday man, birthday woman, etcétera, ¿no? Pero ¿qué tal de alguna frase? Este diccionario también lo hace fácil para uno. Vamos a suponer un ejemplo, hacer quedar mal, hacer quedar mal. Vamos a ver si lo encuentro. ¿Sí? Entonces, esta es una frase que yo también hace un tiempo me preguntaba cómo se la puede decir. Entonces, hay ocasiones en que les va a salir aquí mucho texto, pero les aconsejo básicamente buscar esta sección donde hay aquí resaltado un poco en amarillo y está básicamente toda la frase en español con ejemplo y cómo se diría toda la frase en inglés. Estos son ejemplos que está aquí. Entonces les aconsejo que utilicen esta sección para que se les vaya aclarando más la perspectiva o el significado o cómo puedo traducir una palabra de español a inglés. Y pues también lo pueden usar de inglés a español. Entonces esta herramienta me gusta mucho y la uso regularmente. No sé si otro ejemplo que pueda decir, alistarse, por ejemplo. Vamos a decir prepararse. Prepararse. Entonces aquí también es extenso, hay varias indicaciones, traducciones, pero siempre yo uso esta herramienta para, en parte leo acá el significado, como se diría en inglés, en este caso to make, to prepare, pero sucede que a veces no es tan fácil poderlo traducir porque hay que mirar cuál es el contexto. Entonces, por ejemplo, acá ya nos da un contexto, un ejemplo más claro, ya se puede saber cómo o cuál sería la traducción adecuada. Entonces aquí, por ejemplo, pidieron que preparase un traje de funerario. Entonces, they asked that I prepare a funerary outfit. Entonces aquí ya me da una más clara indicación de cuál es la traducción de esta palabra al inglés. En este caso todas coinciden, pero va a haber situaciones en las que dependiendo del contexto se utiliza cierta palabra en inglés. Entonces es algo que eso se va básicamente mejorando con el tiempo, ¿no? Hay que saber qué palabra en inglés es la que aplica de acuerdo al contexto de las cosas. Y una última herramienta que yo utilizo es esta de acá, que es esta de aquí, urbandictionary.com. Este es para lo que yo les había indicado, es un sitio donde se colocan frases que son básicamente modismos que se utilizan en el idioma inglés. Y este diccionario es igualmente increíble, hay muchísimas palabras que se utilizan en el contexto de lo que son modismos. Por ejemplo, este de aquí es una palabra que la van a escuchar en películas, en conversaciones entre personas y cosas así, ¿no? Entonces, a mí me ha sucedido que hay veces que el diccionario, esta palabra sí existe, si la copiamos, la ponemos acá, en este sitio web, pues sí la va a encontrar y aquí ya les explica, básicamente es una palabra que es informal, como dice aquí, para indicar que es la fotografía o la cara de una persona. Entonces se utiliza esta expresión. Acá hay fotos y explica eso, pero hay veces que no aparece esas palabras aquí en este diccionario, entonces ahí es cuando yo utilizo este de acá.
pero a pesar de que lo encuentro acá, me gusta utilizar este porque tiene muchísimos ejemplos, es bastante amplio y tiene varias eh, opciones de qué puede significar esa frase o esa palabra. Entonces da una amplia explicación y por eso es que me gusta utilizar mucho esto. A veces escucho palabras que no entiendo bien a qué se refiere y resulta que es un modismo, entonces acá se puede encontrar lo que significa y a qué se refiere. Pues bien, básicamente eso es lo que se refiere a las herramientas que vamos a estar utilizando. Les aconsejo que pues vayan mirando estas de aquí y si es que pues ustedes tienen otras que les guste, pues no hay ningún problema. Pero ya les repito, estas son las que yo utilizo mucho.